presentes. El día de hoy, miércoles, ¿verdad? Miércoles, Mercurio, día de Mercurio, así como el signo en el cual estamos en Escorpión, ¿sí? El Sol asciende en ese signo, en Escorpión, durante 2 horas aproximadamente, ya que va a girar el Sol, así se dice, gira alrededor de la Tierra, porque la Tierra es la referencia del mundo, ¿verdad? Ya que estamos ahí viviendo. Como preguntarles a ustedes cuál será de todas las casas del mundo, que son millones y millones de casas en el mundo, cuál será la casa más importante. Y en ese caso la casa más importante es la de cada uno, ¿verdad? Así de los millones y millones de tierras que existen en el vasto e infinito universo, pues la casa, la tierra más importante es la nuestra. Por lo tanto es el eje del mundo, ¿sí? Así como la casa de ustedes es el eje de su mundo, ¿sí? Y todo gira alrededor de su casa, de su ambiente, todo gira, ¿verdad? Así por eso decimos, y no se equivocó Ptolomeo hace más de 2000 años, ¿verdad? Diciendo que la Tierra era el centro del universo y en el cual pues todo giraba alrededor de ella, ¿no? No se equivocó, aunque después Kepler, 1000 años después, o más de 1400 años después, aseguraba que no, que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Entonces habrá movimientos diferentes o versiones diferentes de cómo se conceptualice esto, ¿no? Un sistema heliocéntrico, pues sí, en el sistema heliocéntrico el Sol será el centro, el eje del mundo, ¿verdad? En este caso, el eje de nuestro sistema planetario. Pero en un sistema geocéntrico, la Tierra será el centro del universo. Habrá otros centros más, centros exocéntricos, por ejemplo, ese centro en el cual ese conjunto de galaxias que formamos parte de nuestro vecindario, que son más o menos unas 50 constelaciones, giran sobre un punto imaginario. Entonces es un centro exocéntrico, ¿verdad? Ahí gira nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, ¿verdad? Y habiendo muchos otros más centros. Y de acuerdo a la teoría de la relatividad, ¿verdad? ¿Sí? Donde científicamente se ha comprobado que tenemos, o que el universo puede ser visto de 3 formas diferentes, ¿verdad? Una de ellas es que el universo es plano, ¿verdad? Es plano el universo. La otra que tiene forma de una silla de montar, ¿verdad? Como la del Cerro de la Silla de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que así tiene, esa forma tiene el universo. Y la forma más aceptada por nosotros, por nuestra forma de ver las cosas, es que tiene el universo una forma esférica, ¿verdad? Y esa esfera es de dimensiones infinitas, ¿verdad? Y de acuerdo a la teoría de la relatividad, cualquier punto dentro de una esfera de dimensiones infinitas es el centro de esa esfera. Y por lo tanto, el centro de esa esfera infinita es nuestra Tierra. Y por lo tanto, todo lo que sucede alrededor del universo tiene como referencia nuestra Tierra, ¿sí? Es el centro del mundo. O como dijeran por ahí algunos, el ombligo del mundo es nuestra Tierra, ¿verdad? Entonces les decía al principio que como la Tierra gira aparentemente, ¿verdad? En 24 horas hace el giro completo, más o menos 24 horas, ¿verdad? Y el zodiaco está constituido por 12 signos, entonces quiere decir que más o menos cada 2 horas
va a cambiar de signo en signo. ¿Y cuál es el primer signo? Pues el signo solar, en este caso el escorpión. Aproximadamente desde que sale el sol, de ahí contando unas más o menos 2 horas, será el signo del escorpión. Y después de esas 2 horas seguirá Sagitario, después Capricornio, después Acuario, 2 horas cada uno, ¿verdad? Entonces por eso decimos que el ascendente de los que nacen a las primeras horas de salida del sol, su ascendente es el mismo signo que el solar, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues porque les decía que hoy era miércoles, Mercurio, ¿verdad? ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta, maestro. A ver. ¿Por qué el hermano mayor decía que es necesario estudiar astrosofía? ¿Por qué es necesario estudiar astrosofía? Pues yo creo que la premisa principal del maestro Laferrier, ¿verdad? El maestro Laferrier es el avatar de la era del Acuario, ¿verdad? ¿Sí? Aunque hay otros más que se autonombran como avatares. Habrá unos 15 avatares actualmente, ¿verdad? Todos ellos son los avatares del Acuario. Pero en nuestra orden, en nuestra institución, consideramos al doctor Serge Regnault de Laferrier como el avatar de la era del Acuario, ¿verdad? Habrá otros grupos, otras asociaciones que nombren también su avatar, o sea, son conceptos. Bueno, entonces el maestro Laferrier, antes de fundar la Gran Fraternidad Universal, el 21 de marzo de 1948, fundó la Agrupación Mundial de Cosmobiología, ¿verdad? Entonces, fue primero la cosmobiología y después fue la Gran Fraternidad Universal. Bueno, entonces ya apareció el maestro Laferrier. Escribió muchas obras literarias, algunos dicen que 99 libros, bueno, pero sin embargo escribió 7 grandes mensajes. Y el primer gran mensaje es sobre cosmobiología, ¿eh? Si se acuerdan o si recuerdan eso, es del ¿cómo se llama? Del aguador. No me acuerdo el título, cómo va el título exactamente del primer gran mensaje, pero es cosmobiología, el primer gran mensaje. Entonces su primer discípulo es José Manuel Estrada, ¿sí? Era el más viejo de todos, el más antiguo. Y como él mismo se decía, ¿verdad? Como él mismo decía, los pueblos le darán el título. Y a él lo conocían como maestro, simplemente. Pero en una ocasión que estaba en Centroamérica, parece que en Centroamérica, por ahí del público alguien le dijo, hermano mayor, ¿verdad? Y desde ahí, desde ese momento, se le llama hermano mayor al maestro Estrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo da los títulos, ¿verdad? Esa era una premisa, ¿no? Bueno, entonces, haciendo esta relación de los escritos del maestro Laferrier de cosmobiología, que primero fundó la Agrupación Mundial de Cosmología y que su primer mensaje fue precisamente sobre cosmobiología. Ya me acuerdo del título, del buey apis al aguador, así se llama su primer gran mensaje, del buey apis al aguador, ¿verdad? Del buey apis, ¿no? Sí, es el primer mensaje. Sí, ¿verdad? Está diciendo el hermano Delio. Ok, así, ya. Qué bueno que hay contacto mental entre Delio y yo, ¿verdad? Y nos acordamos. ¿Qué estaba diciendo? Por lo tanto, yo supongo que el hermano mayor también, pues quería transmitir esos mensajes del maestre de Laferrier, y inicialmente sobre cosmobiología, que es un término acuñado en 1940 aproximadamente por un astrónomo, no me acuerdo si es inglés, ¿verdad?
pero fue el primero que acuñó la palabra cosmobiología. Ya después el maestro de la Ferrier la retoma como un sinónimo del término astrología. Y más bien el hermano mayor no hablaba tanto de la astrosofía, sino más bien de la astrología, ¿verdad? ¿Sí? De la astrosofía, pues es una octava superior de la astrología, pero para comprender la astrosofía primero hay que estudiar astrología, ¿sí? Entonces primero es el conocimiento de sí mismo y después sabremos cómo aplicar esa sabiduría de los astros en un concepto mucho más elevado, o sea, elevarse a esos planos superiores o contactar con esos huestes celestiales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la astrosofía, yo supongo, yo creo, ¿verdad? Que el maestro Estrada no tanto la astrosofía, sino más bien la astrología, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de convivir varios años con el maestro Estrada, ¿sí? En muchos lugares de la República Mexicana, y casi no hablaba de astrosofía, más bien hablaba de astrología, y más concretamente hablaba del vegetarianismo, ¿sí? No había plática o conferencia que diera él que no hablara del ovo-lacto vegetarianismo, ¿sí? Primero que la astrología, ¿verdad? Es lo que le puedo decir. O sea, yo casi nunca lo oí hablar de astrosofía, más bien de astrología, ¿verdad? Pero de la astrología cosmobiológica, no de la astrología tradicional. Yo considero que la astrología tradicional es a veces tendenciosa, ¿verdad? Y para quitarnos esas tendencias, mejor hay que estudiar la relación del macrocosmos con el microcosmos, que es lo que propone la cosmobiología. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a salir temprano. Gracias por estar aquí. Ahí nos vemos, ya que no hay preguntas. Bueno, hoy nos salió algo relacionado con el necio en el Dhammapada, ¿verdad? Y eso me recuerda al primer trabajo de Hércules, ¿sí? Ya hemos platicado un poco sobre los trabajos de Hércules, ¿verdad? Hemos hablado del cuarto trabajo y del octavo trabajo, ¿sí? Pero del primero no hemos hablado, ¿verdad? El primer trabajo de Hércules consiste en capturar unas yeguas que en teoría devoraban a los hombres, supongo que también a las mujeres, ¿no? Devoraban a los seres humanos, esas yeguas. Esas yeguas eran, su dueño era Diomedes, un hijo de Marte. Marte, el dios de la guerra, de la pasión, de la fuerza, de la energía, ¿no? Y por lo tanto su hijo Diomedes pues era así también, envalentonado, agreste, muy fuerte, muy valiente, ¿no? Y cultivaba o producía esas yeguas, ¿no? Bueno, ahí las tenía sueltas. Entonces lo que se pretendía era capturar esas yeguas y llevárselas a un lugar donde no causaran daño o temor, ¿verdad? Entonces se encarga Hércules de ir a realizar ese trabajo, ¿verdad? Pero estamos hablando del primer signo, del signo de Aries, o mejor dicho, de la etapa de Aries por las cuales todos atravesamos, ¿verdad? Y Hércules no va solo en este tipo de trabajo, sino va acompañado de su amigo llamado Abderis, ¿verdad? Va acompañado de su amigo Abderis, que lo acompañe a capturar esas yeguas. Pero esas yeguas pues, son bravas, son salvajes y se esconden, se escabullen. Pero Aries, primer signo, es la cabeza, ¿verdad? La cabeza, ¿sí? Entonces quiere decir que hay astucia, que hay ingenio,
que hay formas, ¿verdad? Pensamientos como para poder encerrar a esas yeguas, ¿no? Y mediante ese ingenio y esa astucia logra atrapar a esas yeguas en una cañada donde no hay salida. Ahí las atrapa. Imagínense Hércules, un hombre grande, fuerte, ¿verdad? Así musculoso, ¿verdad? Y las logra atrapar ahí. Y las enlaza todas, las enlaza. Y ha cumplido su misión, las enlazó. Pero estamos hablando de la primera etapa que es Aries, ¿verdad? Todos pasamos por esas etapas, no nada más los de Aries, todos. No se siente digno de realizar un trabajo simple y sencillo. Es muy fácil amarrar las yeguas y llevárselas, es muy fácil eso. Por muy salvajes que sean, para Hércules es pan comido, es facilísimo, ¿eh? Entonces no se siente digno de realizar ese trabajo. Dice, Abderis, ven para acá. Ahí va Abderis. Llévate tú las yeguas y yo me voy por delante, ¿verdad? ¿Sí? Abriendo camino, ¿verdad? Sí, como un buen Aries, o sea, siempre va adelante, ¿verdad? Es la cabeza, acuérdense, ¿verdad? Va adelante. Y su amigo Abderis, que no se compara físicamente con Hércules, pues ahí lleva las yeguas, ahí las va arrastrando prácticamente. Mejor dicho, al revés. Las yeguas se dan cuenta que no es el que tiene la fuerza de Hércules, no sé cómo se llame, se encabriten, no, porque no son ¿se qué? Se encabritan las yeguas y matan al tal Abderis. Pobrecito, murió por la causa, ¿verdad? Y ahí quedó tendido. Pero Hércules ni se dio cuenta, porque él iba adelante. O sea, ¿para qué volteo si ya hice mi trabajo? Que es atrapar a las yeguas. Ya lo hice, ya voy adelante. El orgullo, la vanidad, ahí va adelante, ¿verdad? Y llega allí al reino de Euristeo, y el rey le dice, qué bueno que ya llegaste, ahora, ¿dónde están las yeguas? Dice, aquí están atrás, ¿verdad? Pero dice, ¿y dónde? Que no las veo. Voltea y dice, pues no están, ¿verdad? Entonces tiene que regresar a buscar las yeguas. Y encuentra a su amigo destrozado, muerto por las patadas de las yeguas, ¿verdad? Entonces recomienza nuevamente el trabajo, ¿verdad? Es una característica de esas etapas Aries por las cuales todos pasamos. Anualmente todos pasamos por esas etapas. Creemos que ya hicimos un trabajo, una actividad, y no la terminamos. La dejamos así a medias, ¿verdad? Inconclusa. Porque decimos que es fácil, que es muy sencillo, que hay después para mañana lo termino, porque ahorita mejor me espero, y dejamos pendientes muchas actividades. No necesariamente atrapar yeguas, sino cualquier otra actividad. Una actividad, por ejemplo, no sé, limpiar la casa, ir al mercado, porque hoy mejor voy mañana. O sea, esa es una actividad, una etapa ariana, que la dejamos inconclusa, no la terminamos. Hicimos la lista del mercado, pero mejor mañana voy, porque voy ahorita, ¿no? Hace mucho sol o está lloviendo, no sé, cualquier pretexto. Esas son las etapas arianas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuevamente, la astucia, ¿verdad? Esa inteligencia que caracteriza a esas etapas, porque a veces de repente como que se nos prende el foco de las cosas, ¿no? Que aunque no seamos Aries, decimos, pues se resuelve así, se hace así esta actividad, se realiza así, ¿verdad? Se nos prende el foco, así como el de Ciro Peraloca, ¿no? ¿Sí? Ciro Peraloca, ese gran inventor de las caricaturas, tiene aquí, le dibujan un foquito cuando inventa algo, ¿no?
Vuelve a atrapar las yeguas y ahora sí, él se las lleva hasta el reino, ¿verdad? Terminó la etapa de Aries, ¿verdad? Pero la muerte de un amigo llevó a cabo, ¿verdad? Se llevó a cabo, ¿verdad? O sea, todo por no sentirse digno de realizar esa actividad. Sería una necedad, y digo yo necedad porque hoy nos salió algo relacionado con eso, ¿no? De que el necio, bueno, aquí dice, esto es lo que piensa de sí el necio, aumentando sus deseos y su orgullo. Leamos anteriormente de qué decía, ¿no? Dice, el necio busca un lugar privilegiado entre los monjes, desea tener autoridad en los monasterios y que le rindan honores. Que los laicos y los monjes crean que yo soy el que ejecuta cada trabajo, grande o pequeño. Es lo que dice el necio. Esto es lo que piensa de sí el necio, aumentando sus deseos y su orgullo. O sea, que sea reconocido, que sea el que crean todos que él es el que trabaja en cosas grandes o cosas pequeñas. Desea tener autoridad, ¿verdad? Es lo que dice del necio. Dice, mas uno es el sendero que lleva a la fama y la riqueza, y otro es el que lleva al nirvana. ¿Qué es el nirvana? Pues el sendero del mejoramiento humano, ¿sí? El cielo es ¿cómo se llama? El Olimpo, los campos elíseos. Pues eso es una forma mítica para decir que el sendero del mejoramiento humano equivale a eso, al cielo, ¿no? O al nirvana. Entonces una cosa es tener un buen comportamiento, un comportamiento humano ejemplar, ¿verdad? Y otra cosa es pretender llegar a la fama y a la riqueza por formas no adecuadas, como lo haría aquí este necio, que pretende ser entre los monjes el que le rindan los honores, ¿verdad? Que los laicos y los monjes crean que yo soy el que ejecuta cada trabajo, grande o pequeño. Eso dice el necio, ¿no? Dice, si lo entiende así el discípulo, no ambiciona los favores mundanos, sino que cultiva el desapego y sigue al Buda. No al Buda lo que están a ver, sino más bien lo que representa el Buda, ¿sí? Que representa pues un estado de iluminado, un estado de un buen ser humano, de un humano justo, un humano perfecto, no sé, si es que hay, ¿no? Eso es lo que se pretende llegar, o seguir al Buda, no tanto al personaje, sino más bien lo que representa, ¿sí? Repito, si lo entiende así el discípulo, no ambiciona los favores mundanos, sino que cultiva el desapego y sigue al Buda. O sea, sigue el ejemplo, no tanto a la persona. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Tampoco. Entonces ahora sí ya nos vamos. ¿Hasta las 8? Obligadamente, hasta las 8. Porque seguimos en Escorpión de 6 a 8, más o menos, ¿verdad? De 6 a 8, pero ya a las 8 ya se termina. Bueno, entonces Maestro, Escorpión, como cada signo, está dotado de talentos. O sea, en el caso de Escorpión es altamente susceptible, altamente sensible. ¿Cuál es la corresponsabilidad que implica tener esos talentos? O sea, tenemos virtudes que nos da nuestra característica
astrológica, cuáles son las obligaciones. De todo derecho implica una obligación. Bueno, yo, a ver si no digo disparates como siempre. Fíjense, no sé por qué vi un video de cómo hay un arma mortal, ¿verdad? Un instrumento que mata gente, ¿verdad? Que da quién sabe cuántas balas por segundo, ¿verdad? Qué ingenio para crear eso, ¿no? O sea, un arma, una bala que mata gente, ¿sí? Los que generan esas cosas pues, son muy inteligentes, ¿no? Para esa sofisticación de las armas, de los explosivos, pues es todo un ingenio. Tienen un talento, ¿sí? Lo están aplicando tal vez para tener ganancias materiales, ¿verdad? Porque el comercio de las armas es muy productivo, ¿sí? Y si alguien quiere tener ingresos es por la venta de las armas. Y hay países donde se tiene uno facilidades para adquirirlas, ¿sí? Facilidades, pero muy fáciles de tener, ¿no? Incluso se dice, no me consta, de que los países cuando empiezan a decaer económicamente generan guerras por la venta de armas, ¿verdad? Y así llegan ingresos más a los países. Eso no me lo crean, pero es posible eso, ¿verdad? Son talentos que tiene la gente para tener riquezas, para tener, pues, disfrutar la vida a su manera, ¿no? Bueno, pero es a costa del dolor, sufrimiento, ¿verdad? De mucha gente, de miles de personas. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial murieron como 60 millones de seres humanos. Y de esos 60 millones, 40 fueron civiles. 40 que ni las debían ni las temían, ¿verdad? Toda esa sangre, todo ese terror, todo ese dolor, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Tanto sufrimiento, ¿verdad? ¿Dónde queda? ¿Sí? Luego vendrán las consecuencias. Cambios de clima, explosiones repentinas, erupciones volcánicas, sismos. Que dice, ¿qué es lo que pasa con la Tierra? Bueno, simplemente la Tierra estará equilibrando la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Nada es gratuito, nada es fortuito, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Bueno, y ya concretizando, tantos individuos que tienen unos talentos, mucha inteligencia, pero aplicada para mal, ¿verdad? ¿Qué pasará con ellos? ¿Verdad? Sí, ahorita en la vida común se hacen ricos, millonarios, ¿verdad? Por esa inteligencia que tengan. Pero ¿qué pasará posteriormente? ¿Verdad? ¿Qué pasará después? Hubo un derroche de su inteligencia aplicada hacia el mal, ¿verdad? Ojalá y no lleguen con un estado deplorable mental, no una vida, sino varias vidas, para que el ser entienda que no es por ahí el camino, ¿verdad? Bueno, no sé cómo responder la pregunta, ¿no? Pero los talentos que nos ofrece, pues uno mismo se ofrece esos talentos, ¿no? ¿Sí? No son, nada es así por casualidad en la naturaleza, en el universo. Uno va cultivando sus propias condiciones, sus propias necesidades, las va cultivando poco a poco. Y posiblemente en algunas épocas, a lo mejor observó mucho la naturaleza
estudió mucho la vida misma, reflexionó por tantas cosas que se le incrementó un talento para una vida determinada, ¿sí? Por todo ese esfuerzo que hizo en vidas pasadas. Pero ahora, ¿para qué va a usar ese talento? ¿Para qué va a usar ese conocimiento que aprendió? ¿Para qué va a ocupar lo que por mucho tiempo lo quiso tener y lo obtuvo, ¿verdad? Entonces vendrá la ley que hará pagar lo que uno no hizo lo adecuado, ¿verdad? En ese caso, un mal talento aplicado, un talento mal aplicado, traerá una consecuencia para ese individuo en una forma, pues como un autocastigo, o sea, no sé cómo sea esto, ¿verdad? En la vida corriente, ya no hablando en reencarnaciones, ¿verdad? Cuando esos talentos no son, cuando tenemos los talentos suficientes y no reflexionamos sobre ellos, pues tal vez nunca nos demos cuenta si estamos en el buen proceder o en mal proceder, porque no hay reflexión, ¿verdad? Pero de que todos tenemos talentos o inteligencias. En un principio se hablaba de solamente una inteligencia. Esa inteligencia, ¿cómo va esa inteligencia? La del razonamiento. Bueno, la del coeficiente de inteligencia, primero que se utilizó era el razonamiento matemático, lógico-matemático, ¿verdad? Pero después se ha descubierto que no necesariamente esa es la única inteligencia, ¿sí? Sino hay muchas inteligencias más, ¿verdad? La inteligencia emocional, la inteligencia artística, la inteligencia de, no sé, hay como 15, 20 o más inteligencias, la musical, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay un señor que está en el récord Guinness, ¿verdad? De que él hablaba 42 idiomas y se demostró, él en un examen práctico de más de 2 horas, tuvo que hablar con 42 nativos, ¿verdad? En su idioma respectivo, hablaba con ese señor y él platicaba muy bien con los 42 idiomas, es un gran talento, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, es una inteligencia, ¿no? La inteligencia que ya quisiéramos tener una pizquita de esa inteligencia. Esos grandes músicos, ¿verdad? Son inteligentes para crear esa música, ¿verdad? Quisiéramos tener esa también, los pintores, los que se ubican inmediatamente en el lugar donde se encuentran, saben dónde está el norte, dónde está el sur, ¿verdad? Los conductores de alta velocidad en las carreras de automóviles, es todo un talento el que se requiere ahí, una inteligencia, ¿no? No cualquiera nos vamos a meter ahí, etcétera, ¿no? No es únicamente el razonamiento lógico-matemático, sino hay muchas inteligencias, muchos talentos que tenemos que descubrir, pero si no los reflexionamos sobre ellos, no sabremos qué talento tenemos, ¿verdad? A lo mejor tenemos por ahí algo potencial, algo oculto, algo guardado, pero no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque no reflexionamos sobre nosotros. Y esos talentos se pueden descubrir mediante la carta natal. ¿Ok? ¿Ya no hay más preguntas? Dice una compañera, inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples, eso que ni qué. ¿Sí? La inteligencia, ¿cómo se llama? Ya se me fueron los nombres. De que hay alguien que es inteligente cuando está, por ejemplo, frente al grupo, ¿sí?
tiene carisma, tiene fuerza, tiene energía, sabe cómo transmitir, cómo compartir, pero termina la sesión y está aislado totalmente. No sabe cómo interrelacionarse. Ese es otro tipo de inteligencia también, ¿verdad? ¿Sí? Yo conocí a un profesor que tuve de matemáticas, que era excelente matemático, excelente, y se movía en el salón de clases y la fórmula y explicaba y esto y aquello, pero terminaba su clase y estaba así, solo, aislado, separado de los demás, no tenía amigos, estaba solito, pero nada más llegaba al salón de clases y todos eran pues, amigos de él, ¿verdad? Porque le gustaba esa interacción de su conocimiento con los demás, cómo enseñar, cómo decir las respuestas y todo eso. Pero es otro tipo de inteligencia, ¿no? ¿Sí? Esa interacción, ¿verdad? ¿Sí? Y así hay otras más, ¿verdad? Otros más. ¿Ya? Pues ya son las 8. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar nuestras labores de inteligencia. Sí, hay ¿cómo se llama el FBI? Un buró de inteligencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Pax, hasta mañana.